Hola Soledad, hola a todos y a todas los que están participando del curso. Vamos a hacer un video no demasiado largo que tiene que ver con una mini integración de lo que estuvimos trabajando hasta ahora en los contenidos de proyecto. En este caso, proyecto escuela o proyecto institucional. Y le vamos a dar sobre todo importancia a dos aspectos: a la necesidad de pensar un proyecto basado en evidencias, en lo que sucede en la realidad, sobre todo con las herramientas que nosotros podemos contar para acceder a esa información. Y esto caracteriza el proyecto como algo posible y viable, es decir, como estrategias o una planificación a mediano plazo y en el mejor de los casos a largo plazo, en el cual nosotros, al basarnos en la realidad efectiva de lo que sucede en la escuela, en algún aspecto eh, focalizado en la dimensión pedagógica, podamos planificar y que esa planificación sea viable y posible desde nuestro rol, en este caso desde el equipo de conducción y en un trabajo colaborativo con docentes y con la comunidad educativa. Esto hace que el proyecto escuela se transforme en la principal herramienta de gestión de la dimensión pedagógica de los equipos de conducción, en cada uno de los roles que se ocupan en el equipo de conducción. ¿Por qué, si pensamos el proyecto escuela de esta forma, no se transforma en un documento escrito meramente y en una declaración de intenciones, si no partimos de los objetivos, sino de la realidad? Porque no veríamos interrumpido nuestra tarea cuando nos encontremos con que lo que pensamos no es posible o viable. Si nosotros partimos de los objetivos, lo más probable es que al no tener una información concreta acerca del contexto en el que vamos a llevar a cabo ese proyecto, muchas cosas de las que hagamos no las vamos a poder primero medir, es decir, cuál es el impacto que tenemos o que producen nuestras acciones, por un lado, y por el otro, no vamos a poder hacer un seguimiento efectivo de lo que estamos haciendo ni una evaluación concreta de lo que estamos planificando en un proyecto. Por eso es importante basarnos en un proyecto que tenga como protagonista, por decirlo de alguna forma, a la evidencia empírica. ¿No, Sole? Sí, exactamente. Como decía Leandro, una de las principales características que tiene el proyecto escuela es que es una herramienta de gestión, no es solamente una tarea burocrática o un documento, sino que tiene que tener un contenido fundamentado, ¿sí? Es una herramienta de gobierno para los equipos de conducción que permiten dirigir la escuela, conocerse, saber dónde están parados, cuáles son sus problemáticas, sus características y hacia dónde quieren ir, cuáles son esos futuros deseados, esos objetivos, pero siempre se parte de la realidad. Siempre es necesario construir un estado de situación. ¿Qué implica un estado de situación? Es el diagnóstico, es la indagación institucional, es superar intuiciones, creencias u opiniones. Todos tenemos ciertas creencias o creemos qué es lo que, cuáles son las problemáticas que atraviesan a la institución donde desempeñamos algún rol. Creemos que los problemas tienen que ver con diferentes temáticas. A veces coinciden, las familias lo que piensan que son los problemas de la escuela o el equipo de conducción o los maestros, a veces son opiniones contrapuestas y lo importante es que el proyecto escuela supere esas opiniones, ¿sí? Que puede ser un puntapié inicial para empezar a pensar esos problemas, pero no tienen que quedar en esas suposiciones, sino que tenemos que ir a buscar evidencia empírica, información concreta, datos realistas de qué es lo que fundamenten esos problemas y nos den pie para decir, bueno, estos son los problemas de nuestra escuela, vamos a partir de acá a construir hipótesis y a construir líneas de acción, ¿sí? Esos problemas que vamos a definir en esa indagación institucional, que está puesto el foco en lo pedagógico, que son de nuestro círculo de influencia, es necesario, como decíamos, fundamentarlos en información concreta. Y esa información muchas veces se recolecta y se busca en fuentes que ya tenemos disponibles, como registros, como actas, como minutas de reuniones, como diferentes documentos que están en la institución.
o que se pueden buscar en la red, digamos, ya está disponible. Otras veces es necesario construir esa información a través de otras fuentes, ¿sí? Tenemos que realizar una entrevista a determinados actores, llevar adelante una encuesta a un grupo más masivo de un grupo que pertenece a la escuela, hacer observaciones, ¿no? Ahí lo que hacemos es construir la información, construir datos, transformarla en información, y esa información luego va a ser conocimiento para tomar decisiones, que en definitiva esa toma de decisiones tiene que ver con la construcción del proyecto escuela, ¿sí? Es basarse en evidencias, ¿sí? En esa información concreta que nos va a dar pie, una vez que definamos los problemas, a la construcción de hipótesis. Pero ¿por qué es tan importante construir hipótesis en nuestro proyecto? Construir hipótesis o pensar hipótesis es algo que nosotros hacemos continuamente en nuestra tarea, en nuestra vida cotidiana, pero como ahora lo vamos a pensar de una manera más enfocada desde el punto de vista metodológico, en el sentido de que nosotros no podemos dar una respuesta acabada de por qué o cuáles son todas las causas que están involucradas en un problema, en este caso pedagógico, institucional, para poder atacar todas esas causas y solucionar ese problema. Nosotros siempre pensamos hipótesis porque es una posible respuesta entre muchas otras a por qué sucede ese problema o de qué manera ocurre y qué acciones en el futuro podríamos llevar a cabo para que ese problema dentro de todo deje de existir o se mejore esa situación. Una cuestión previa que deberíamos pensar es, recién decíamos con Sole, o decía Soledad, que es importante basarnos en evidencias, tener la posibilidad de construir información o buscar esa información en registros que la escuela produce o las escuelas producen casi de manera continua. Lo importante es darle un sentido a esa información para que se transforme en un conocimiento que nos permita en este caso tomar decisiones. Pero no es que nosotros vamos a buscar información de entrada, o sea, al momento de pensar un proyecto, sino que esa información tiene que estar dentro de un marco de referencia. ¿Cuál es la información que necesitamos en función de un problema que es más o menos general o definido de alguna forma ese problema? Hay que construirlo ese problema. Y para eso vamos a pensar en el diagnóstico focalizado en dos etapas. La primera es una etapa descriptiva donde en un trabajo colaborativo empezamos a desglosar el problema sobre el cual queremos trabajar. Como dijimos antes y como dijo Sole hace un ratito, vamos a trabajar sobre problemas pedagógicos y concretos de la escuela, en una indagación institucional. Esa indagación institucional abarca todas las dimensiones de la gestión, el clima escolar, el contexto, la distribución de recursos, pero sobre todo la dimensión pedagógica que está atravesada por todas esas dimensiones. Es decir, todo lo que sucede en la escuela influye en la dimensión pedagógica, en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero en un proyecto nosotros vamos a focalizar precisamente en esa dimensión. ¿Y qué es lo que debemos hacer? En esa indagación institucional nosotros tratamos de describir lo más exhaustivamente posible ese problema, de fundamentarlo, para poder empezar a hacer foco, por eso es diagnóstico focalizado, en aspectos sobre los cuales nosotros podemos trabajar en un proyecto y que no se resuelven por otras vías de gestión, es decir, que el proyecto sea viable y posible. El segundo aspecto del diagnóstico focalizado es tratar de responder la pregunta de por qué sucede ese problema, pregunta que como dijimos recién no tiene una respuesta única porque no podemos trabajar sobre todas las causas que ocasionan ese problema. A lo sumo nosotros vamos a plantear una hipótesis o varias. En este caso en el trabajo práctico nosotros le solicitamos que piensen una hipótesis. Esa hipótesis va a estar siempre dentro de un marco de referencia. ¿Cuál es ese marco de referencia? El marco de referencia institucional, el conocimiento que tienen de la institución, su formación, la experiencia, etc. Es decir, es una hipótesis, una posible respuesta a esa pregunta que va a tener casi siempre, mucho, digamos, es muy difícil que no tenga, relación con el problema sobre el cual se quiere trabajar. ¿Por qué planteamos una hipótesis? Como dijimos recién, porque no tenemos una sola respuesta, pero además porque nos da un marco a la búsqueda de esa información, construyendo herramientas metodológicas que nos permitan buscar esa información que necesitamos para trabajar sobre un problema.
¿Qué es lo que aparece en una hipótesis? En una hipótesis aparece la relación al menos de dos variables, es decir, de dos conceptos. Dos conceptos que tienen cierto nivel de abstracción, es decir, supongamos, hay una escasa innovación docente en las prácticas pedagógicas, por lo tanto se produce un bajo rendimiento en prácticas del lenguaje. Es un ejemplo arbitrario, puede haber otros. Ahí hay dos conceptos que se relacionan. La escasa innovación produce una caída del rendimiento en prácticas del lenguaje, o se podría plantear al revés, que hay una mejora en prácticas del lenguaje porque hubo un mayor seguimiento por parte del equipo de conducción en esa materia, y además hubo innovación docente en esas prácticas, etcétera. Con lo cual ahí hay dos conceptos que se relacionan, que son las variables. Es importante que cada una de las variables que nosotros planteemos en una hipótesis estén definidas conceptualmente, es decir, que sea comprensible para terceras personas, es decir, para parte de la comunidad educativa que quiera acceder al proyecto, para docentes que se incorporan a la institución, para cualquier persona que quiera ver qué es lo que se está trabajando en un proyecto y sobre qué hipótesis se parte. Es necesario definir conceptualmente esas variables. ¿Por qué hay que definirlas? Y porque cada uno puede tener una definición distinta, o un pensamiento distinto, o una opinión distinta acerca de qué es la innovación, por ejemplo, en las prácticas didácticas y pedagógicas de los docentes, y qué es un bueno, escaso, alto o bajo rendimiento en prácticas del lenguaje. Es decir, hay que definirlo para que sea comprensible para otros. En función de esa hipótesis y de esas variables definidas conceptualmente que nos dan marco a dónde vamos a buscar la información, que como dijo Soledad recién, hace un ratito, nosotros tenemos acceso a esa información, lo tenemos en la cabeza, vamos pensando todo al mismo tiempo, el problema, cómo lo definimos el problema, qué hipótesis es la que pudiéramos llegar a plantear y qué información vamos a buscar. Para poder organizar esa información, nosotros vamos a transformar, que eso es algo que vamos a seguir trabajando en los próximos encuentros, esos conceptos amplios que son las variables, en conceptos de menor nivel de abstracción que nos sirven como herramienta para organizar la información, para construir esos datos que nosotros consideramos que necesitamos para analizar, por ejemplo, cuál es el nivel de innovación en las prácticas pedagógicas o cuál es el nivel escaso, alto, medio o bajo del rendimiento en prácticas del lenguaje. Esos van a ser los indicadores, que sería como un paso más para poder primero organizar la información en algún tipo de indicador, hacer ese diagnóstico focalizado y luego poder hacer el seguimiento y la evaluación de los proyectos. Siempre teniendo en cuenta que nosotros vamos a, en función de ese diagnóstico focalizado, pensar líneas de acción que nos permitan, de alguna manera, abordar el problema que planteamos al principio. Es decir, partimos de un problema que puede ser más o menos general, lo vamos focalizando de a poco, vamos haciendo ese diagnóstico en el que lo que hacemos es terminar construyendo algunas hipótesis que nos permita dar un marco de referencia, una hipótesis de trabajo sobre la cual nosotros vamos a plantear luego, basándonos en información real, distintas acciones posibles para abordar ese problema. Es decir, hay una coherencia entre el problema que nosotros consideramos prioritario, pedagógico, que es posible ser trabajado en un proyecto, y las acciones que vamos a llevar a cabo. Es decir, hacemos un recorrido que le da coherencia a nuestro proyecto. En los próximos encuentros lo que nosotros vamos a trabajar es los indicadores y cómo esos indicadores nos dan algún indicio, alguna pauta acerca de qué herramientas nosotros podemos construir para buscar información. Y que esas herramientas sean útiles no solo para el diagnóstico, sino luego para seguir haciendo un seguimiento de esos indicadores y luego la evaluación del proyecto. Y de esa manera lo que logramos es que el proyecto no sea no parta de los objetivos, no sea una declaración de intenciones, no sea una tarea burocrática, sino que se transforme en una herramienta de gestión, la principal herramienta de gestión, como dijimos al principio, y una herramienta del gobierno, de lo escolar, como también dijo Soledad,
de los equipos de conducción y que sea posible y viable en el mediano y largo plazo. Bueno, Bien. Sí, exactamente como decías, Leandro, es lo que le da sentido a la herramienta, al proyecto escuela, esta coherencia interna, donde cuando en los próximos encuentros veamos la definición de indicadores y de líneas de acción, es poder volver y leer en esas mismas líneas de acción y en esos indicadores el problema. Ese ida y vuelta permanente es la coherencia que estabas mencionando, es lo que le da sentido al proyecto escuela. bueno, entonces, Sole, nos despedimos. Los invitamos a seguir trabajando en los contenidos del proyecto y nos vemos en los próximos encuentros. Nos vemos la próxima. Chao. Chao.